Buenas tardes, una vez más estamos en el programa de Versión de Arte y hoy nos acerca aquí al Museo Menchugal de Irún una exposición fantástica de Rafael Ruiz Valerdi y tenemos con nosotros a la comisaria María José Aranzasti, que nos va a explicar seguramente muy largamente y detalladamente de esta exposición que va a durar desde el 13 de marzo hasta el 14 de junio. María José, ¿qué tal? Pues nada, es un placer estar con vosotros aquí. Inauguramos mañana la exposición de Berrikusten, Valerdi Berrikusten, Rafa Valerdi, revisitando a Rafa Valerdi. Entonces es una exposición que hemos traído obras del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que tiene más de 3.700 obras de Rafa, entre dibujos y obras de óleo. Y bueno, pues en esta exposición nos hemos centrado en tener un poco representados un poco todas las épocas de Rafa Ruiz Valerdi, que prematuramente murió en el año 92, víctima de un accidente doméstico en Altea, donde se refugiaba a pintar para pasar los veranos en los últimos 10 años, ¿no?, de su vida. Rafa Ruiz Valerdi es un pintor que anda siempre entre la figuración y la abstracción. Para Rafa Valerdi no había ruptura entre ambas estilos, ¿no? Hay que decir ante todo que Rafa Valerdi ha sido uno de los grandes pintores de los pintores vascos, pero no solamente a nivel del País Vasco, sino que a nivel estatal está considerado como uno de los grandes pintores del expresionismo abstracto, con cotas sublimes y maravillosas dentro de la pintura, que por eso el título de Revisitar a Valerdi. Revisitar a Valerdi porque de vez en cuando conviene hacer una nueva mirada a su obra. Si era un excelente pintor, con el paso del tiempo se subraya más esa calidad y ese puesto que logró en la pintura vasca del siglo XX, ¿no? María José, ¿qué te parece si hacemos una especie como de, ya que nos dices que tendríamos que recordar a Rafael, pues quizás estaría bien hacerles entender a nuestros telespectadores quizás los comienzos de Rafael Ruiz Valerdi, que podemos decir que empezó pintando muy joven y entonces pinta en plan figurativo, pinta pues la parte del río, la parte de los puentes de San Sebastián, expone esos cuadros en la imprenta Nereca, en donde él trabajó durante un tiempo. Entonces alcanza pues un cierto renombre en el principio de la pintura. Miguel Ángel Álvarez es el que le enseña le introduce a Rafa Valerdi en la amistad con Chillida que tuvieron a lo largo de todos sus años, de los años que vivieron, y dentro de la formación del grupo Gaur estuvo Rafa Valerdi y es Chillida quien le introduce en el mundo de la abstracción. Entonces ese mundo de la abstracción va a ser a lo largo de su vida también esas dos vertientes, ¿no? Nunca va a dejar la figuración y de hecho pues en esta exposición hay cantidad de dibujos que hemos traído del Museo de Bellas Artes de Bilbao, una selección, hay unos 40 dibujos así, y hay un poco de todo, desde abstractos y figurativos y retratos, porque una de las vertientes también desconocidas de Valerdi es precisamente los retratos que hace, y es un magnífico dibujante y es un magnífico retratista. Entonces lo que hace es retratar a la gente de su entorno, al entorno familiar, de la gente de sus amigos y cualquier persona que pasara por la década de los 80, 85 en la Colchonería, que era un bar de San Sebastián, que lo regentaba Jacqueline Sánchez, que era su compañera, y Pilar, su hermana. María José, cuando se fue Rafael, muy jovencito, a Madrid, con 19 años, para hacer Bellas Artes, no hizo la carrera de Bellas Artes. Lo que pasa es que date cuenta que era una generación de autodidactas. Entonces, lo que sí hace Rafa es marcharse a París. Primero se marcha a París y se va a París con el pintor José María Ortiz, y ahí coincide con Sistiaga y con Zumeta. Y allí aprenderá, trabajando en París, irá observando un poco también lo que se veía en esos tiempos, en los años 50 y 60 en París, ¿no? Entonces, uno de los viajes que marcan a Rafa es precisamente el viaje a China, cuando hacen en el año 78 el viaje a China, y a partir de ese viaje es cuando empieza la época gloriosa de Rafa Valerdi, que es a partir de los años 80.
que es cuando empieza con las tizas. Durante 10 años no pinta al óleo, pinta las tizas y pintará más de 3.000 tizas a lo largo de esa década, ¿no? Entonces, es una década prodigiosa, una década, hemos comentado antes, cómo en Rafa existe esa pulsión pictórica de un automatismo psíquico en la mano, la que te lleva casi, sí, no es la razón, ¿no?, sino que el mismo organismo de la mano le conducía a una serie de dibujos en los cuales intrencaba, ¿no? Entonces, todo este tipo de obras que hemos visto, por ejemplo, esta composición, que es de una obra magnífica, que es de la Fundación Kutxa, que es del año 86, desde el periodo ese glorioso, es de obra al óleo. Pero, por ejemplo, tenemos otra que es del año 61, que es de la época un poco más geométrica, que es esta Arenas, se titula Arenas, que es del año 61 o 64, ahora no me acuerdo exactamente, pero esta obra, que tiene un fondo importante geométrico, de mucha densidad pictórica, recuerda también un poco a la pintura rupestre, ¿eh? Es una época como muy esencial de vuelta a esa abstracción pura. Luego, durante la época de los años 60 también tiene, en unos dibujos se ve perfectamente, el Museo de Bellas Artes de Bilbao tiene una obra que se llama Maraña, que es del año 61, y es como una obra también de lírica, del informalismo lírico, de expresión abstracta, en las cuales también tenemos ahí unos dibujos de esa etapa, de todo tipo pues, en colores, como si fuese un poco una maraña de líneas, de colores, y luego una maraña como obsesiva, como puede ser este dibujo, que esto daría pie a las grandes obras maestras del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que son Gran Jardín y Venecia, esas son obras fundamentales en el museo. De Cardenal, que se restauró en el 2013 en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que también es de rojos y de púrpuras, se titula El Cardenal, referencia a ese color, también una obra plenamente abstracta. Y bueno, pues es un poco el mundo ese en el que vive. Aquí de los retratos pues hemos traído para colocar en la exposición un retrato que hizo a Oteiza, que es un poco, vamos a decir, el gran artista del grupo Gaur, y bueno, pues se ve perfectamente ahí la habilidad pictórica de Rafa, porque si se observa, Rafa no importa con las tizas, con el rotulador, con el lápiz, con el carboncillo, con las pastel, con el óleo, con el bolígrafo, no importaba ni el medio ni el soporte tampoco, porque en las tizas son en papel estraza, Es una época gloriosa que pinta en San Sebastián, en el estudio de Herrera y en el estudio también del Patronato San Miguel. Y el año 85 es cuando hace las 3 obras de la Fundación Kutxa, que es Primavera, Verano, Otoño, que ahora es las que se van a restaurar y las van a retirar de su sitio, porque el espacio de Kutxa se ha vendido. Entonces esas formarán parte de la colección que se tiene intención la Kutxa de establecer en Tabakalera. Que me ha dicho antes también Miquel Ricardo. No, te quería preguntar, porque claro, un artista, estamos hablando, quizás estás comentando de la época más gloriosa de Rafael Ruiz Valerdi, aunque efectivamente ya sabemos que murió muy joven, seguramente nos hubiese contado muchísimas cosas más, pero claro, también yo creo que es importante hablar de sus inicios, que yo creo que también podemos hablar de una persona importante que tuvo además gran peso en el grupo Gaur, que es Juan Huarte. Sí. Yo creo que también fue de esas personas que cuando vio... Juan Huarte era el mecenas, mecenas sí. Que ese mecenas le presentó precisamente Chillida a Juan Huarte. Y de hecho hay en el museo que se ha inaugurado, en el museo Museo de la Universidad de Navarra, hay una obra gris, que es también de los años 60, que es de Rafa Valerdi, y de esa época también Juan Huarte le debió de comprar una serie de tizas también a Rafa Ruiz Valerdi, ¿no? Bueno, estuvo 11 años viviendo en Madrid, también gracias al apoyo de este hombre, ¿no? Sí, estuvo vinculado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y bueno, sí. ¿Qué supuso su entrada, ¿no? Su formación como dentro del grupo Gaur? Quizás fue ese paso que le hizo decidirse más hacia la abstracción, el concepto filosófico que estaban creando estos artistas. Los componentes sobre todo los pintores, Iván, Rafa, todos los componentes del grupo Gaur en ese momento no había una cohesión como grupo. Lo que sí hubo, Rafa era una persona engagée, estaba comprometido socialmente con el tiempo que le tocó vivir. Entonces apoyó pues en contra de la central nuclear.
apoyó a la universidad, apoyó al euskera, apoyó al Festival de Cine, o sea, que era un hombre comprometido con su tiempo. Entonces, yo creo que tanto como Grupo Gaur, en los años 60, como estaba en Madrid, tampoco vendría aquí en otra época, pero yo creo que sí, es muy importante que su peso en el Grupo Gaur, precisamente también por el tema de la extracción, ¿no? Porque ahí Rafa tiene un peso específico muy importante. Entonces, uno de los viajes que más le marcan en su época es el viaje que hace a China en el año 78, que le sumerge en ese mundo un poco oriental. Se imbuye también de las teorías de Aurobindo, del Sri Aurobindo, y ¿cómo se dice? Esta obra prolífica de jardines exóticos y muy edénicos y muy barrocos también, por otra parte, pues es un poco entonces ahí confluyen varias épocas. Por una parte la figuración, que eso está claro, y ahí se pueden ver en las vitrinas, hay 5 vitrinas y hay dibujos completamente, aparte de los retratos, hay dibujos que hacen guiños a la historia del arte, a Velázquez, a Leger, a Picasso, a Holbein, un poco a todos los maestros, vamos a decir, que le han precedido, ¿no? Y de hecho conocía bien el museo y de hecho iba al Museo del Prado a ver las grandes obras maestras de la pintura. Y luego también por otra parte se ve dibujos un poco extraños, por ejemplo, que recuerdan a la época del cine, pues como Metrópolis, unas épocas muy duras, un dibujo como muy fabril de la época de los obreros, ¿no? de la industria. Otro, por ejemplo, de una represión de una manifestación, que sería un poco de los años 70. Luego también hay otra que es como de ocio, como si fuese un gran acuario, un mundo imaginario como muy complejo, ¿no? Sí. Un poco, es un dibujo extraordinario. Hay unos retratos verdaderamente como muy impactantes, una mujer impactante con los ojos, ¿no? Luego hay un retrato, por ejemplo, que está hecho por Amable Arias, que era otro grande de los componentes del grupo Gaur, de la abstracción también, ¿no? Una figura también muy entrañable dentro de ese grupo, ¿no? Comentabas también en la rueda de prensa, María José, que era un hombre muy impulsivo. Impulsivo no, era un mundo, no, impulsivo no, tenía una pulsión pictórica, es decir, que no dejaba de pintar. La pintura era su vida, o sea, Rafa se dedicó a pintar y buscaba a través de la pintura, alcanzando cotas verdaderamente mágicas, como hemos llegado a contar dentro de su trayectoria, ¿no? Comentabas también una cantidad impresionante de obras que era capaz de hacer en 7 años. Sí. Como por ejemplo eso, pues en la época, en los últimos 10 años o 7 años de Altea, pues hizo como 600 óleos. O sea, en 7 años, ¿no? Sí, o sea que era una máquina de trabajar, una máquina de trabajar. Y constantemente estaba dibujando, o sea, de que eso lo tenía también, yo creo que pues esa manera de vivir la pasión de la pintura, ¿no? ¿Llegas a conocerle a Rafael? Sí. De hecho, ¿qué? Te puedo contar alguna muy graciosa. Cuéntanos una. Pues Rafa era una persona que era un excelente artista, pero el tema de pues de las galerías y el tema de venderse su obra no iba mucho con él, Entonces en el año 88 yo realicé una exposición en Zarauz con él y bueno, pues estuvimos comiendo y cuando ya íbamos a montar la exposición me enteré que los cuadros venían sin el bastidor. O sea, eso era una cosa que dices, ¿pero cómo? Pero Rafa, pero si inauguramos dentro de 3 horas. Nada, no te preocupes. O sea, que eso iba fuera un poco. O sea, a Rafa lo que le interesaba era pintar, ¿no? Era pintar y luego era una persona que se ve perfectamente en el vídeo, como he dicho, en el documental que hace Espego y Colea. Ahí habla y ahí, bueno, pues tenemos esa presencia. Rafa era muy seductor, le encantaba hablar, tenía una charla bastante potente, ¿no? Era una persona que seducía fácilmente con su manera de hablar de su pintura, etcétera, ¿no? Y ahí se le ve perfectamente en ese vídeo, que transmite muy bien lo que Rafa quería mostrar. Y ahí explica la diferencia entre cuál es el material del óleo, cuál es el material de las tizas, y que ese mundo de la de las propias tizas le lleva a ese mundo que es como un mundo de pulsión, de automatismo, ¿no? No quiero que se nos olvide decir que en esta exposición ha habido gente que ha colaborado. Entonces, con María José, tú eres la comisaria, pero no nos tenemos que olvidar de que ha sido el Ayuntamiento de Irún, el Museo de Bellas Artes de Bilbao,
la Fundación Kutxa y la Galería El Cherry, que nos ha dejado unas tizas muy importantes, unas 7 obras más o menos, que es la Galería de San Sebastián, que es la que representa también al Cherry, a Rafa, perdón, y también hay otra galería en Bilbao, en Bilbao. Bueno, yo creo que es una exposición que realmente caracteriza una obra de mucho peso. Pienso que es un momento ideal para recordar, como bien decías, la obra de Rafael Ruiz Balerdi. Curiosamente, María José, me he dado cuenta de que empezó firmando con Ruiz y luego Balerdi. Ese cambio, ¿por qué? Es que Rafa no firmaba sus obras. Eso ya hay que empezar a decir, que la mayoría de las obras que hay aquí, esta es Echeverría, mira, esta es del año 86, Balerdi 86, que es la de la Kutxa de la composición, pero normalmente no firmaba las obras, Rafa. No, pero he visto, por ejemplo, en algunos dibujos que pone Ruiz y luego más tarde pone Balerdi. Balerdi, del apellido de su madre. Exactamente, un poco quizás por la influencia de Picasso, de gente así como no. Pues, no lo sé exactamente, no lo sé exactamente. Bueno, yo creo que una exposición fantástica, tenemos que venir a verla, está aquí en la sala Menchugal de Irún, al lado de la Plaza Urdanibia, que efectivamente la tenemos recién puesta, colocada, nueva. Yo creo que es una exposición fantástica que no debemos de pasar. Sí, los horarios aquí sabemos que son muy limitados porque efectivamente la sala está abierta solo viernes, eso es, por la tarde, de 6 a 9, los sábados mismo horario y el domingo por la mañana, de 11 me parece a 1:30. Así que bueno, creo que va a haber algunas charlas también, me parece, María José. Habrá una serie de charlas que ya comentaremos las fechas en las que se vayan a hacer. Y luego decir también que han colaborado aquí también colecciones de 3 particulares que han traído obras que desde su momento pues no se habían expuesto, ¿no? Entonces hay un dibujo que es fantástico, que es como un poco el previo a los dibujos de Venecia, etcétera, y los últimos y los óleos que son de los últimos que realizó en el año 91. Entonces es un poco toda la época. Luego también hay hay unos tipos de carteles que también son inéditos, que hemos traído de los dibujos del Museo de Bellas Artes de Bilbao, y ya está. Y el autorretrato que es del año que está, que ahí nos recibe Rafa en la entrada con su autorretrato del año 64, ¿no? Bueno, pues María José, darte la enhorabuena porque realmente la exposición es maravillosa y nada, vengan ustedes a verla hasta el día 14 de junio. Aquí tenemos el catálogo también muy bien realizado, fotográficamente hablando, de colores, textos y demás. En el texto aparece un poco un poco una pequeña textos para comprender mejor y profundizar sobre la obra de Balerdi, ¿no? Muy bien, María José, muchísimas gracias y hasta pronto. Es que lo que vamos a hacer hoy es un paso que me parece a mí muy importante. El pleno, hemos aprobado ya los 2 plenos, Irún Hondarribia el convenio de colaboración, y hoy con el gobierno vasco vamos a firmar un convenio que nos va a permitir dar ya algunos pasos en materia de ordenación urbanística que son fundamentales, la compatibilización y otras cosas que tienen que venir después. Bueno, en definitiva, se trata de hacer real lo que hasta hace un tiempo eran ideas o solamente proyectos, ¿no? Y para mí es muchas cosas lo que vamos a hacer, porque significa que Irún y Hondarribia nos hemos puesto de acuerdo en todo lo que es la ordenación del territorio en el que estamos limitando, que no solo es Hondarribia y Zubieta, pero esa es la parte más importante. Nos estamos poniendo de acuerdo para desarrollar un proyecto que es una apuesta económica de medio plazo que tiene que dar opciones de futuro pues a mucha gente joven o muchos que hoy están estudiando. Hay que pensar también un poco en el medio plazo, y también en una zona, en un espacio que a Irún y a Hondarribia les va a permitir situar unas instalaciones deportivas que por cierto, en la imagen que me han mandado aparecen ya dibujadas, y que nosotros entendemos que es la ubicación adecuada, idónea, para que las pistas deportivas de Playón se puedan trasladar. De manera que es una operación pues muy completa y que nosotros vamos a impulsar para que vaya lo más rápido posible. Pero este primer paso nos da credibilidad. Yo creo que por fin nos ponemos de acuerdo 3 administraciones y vamos a empezar ya a dibujar lo que son las ordenaciones, que esto es lo previo y lo fundamental para que las cosas que allí tienen que hacerse sean una realidad. Bueno,
Unon, eta mil esker, tortzeatik. Gaur leku honetan aurkitzen gera, gure taldeak bere garaian egindako planteamenduaren inguruan hitz egiteko eta beste urrats bat azaltzeko. 4 urte daramatzagu udaletxean eta udaletxetik kanpo parte hartzea bultzatu nahian, parte hartzean urratsak eman nahian, eta esan dezakegu poliki urratsak eman direla, egin direla halako planteamendu batzuk, bere garaian Artia Belaskonea, ondoren ere azkeneko urte honetan udaletikan aurrera eraman dire aurrekontu parte hartzaileak, baita Gipuzkoako Foru Aldunditikan ere, eta poliki herritarren buruan eta herritarren parte hartzea aurrera eramaten ari da administrazio ezberdinetatikan, eta gure asmoa Irunen bertan beste urrats bat ematea litzake. Zergatik hemen, guk ondoren azalduko dugun urratxe berri hori lotuta dagoelako guk hemen egiten dugun planteamenduarekin, Playa Handiko kirol instalazioak hemen berkokatzearekin. Urte pila daramatzagu talde politikoek bakoitzak bere kokaleku berezia esanez, kokaleku bat momentu batean, beste bat beste momentuan, eta gaur egun azkeneko urte hauetan oraindik blokeatua dagoen gai bat dela uste dugu. Egia da, plan orokorrak baduela, kokaleku berri bat, baduela jada onartuta dagoen kokaleku bat, baina udalbatzako talde politiko gehiengoek ez dugu uste, Eusko Jaurlaritzak markatzen dituen epeetan hori aurrera eraman daitekenik, eta berriro ere blokeoan gaudela. Talde politiko batzuek eremu batzuk esaten dituzte, beste batzuk, eta guk San Miguel Anaka eremuan kirol instalazioak bertan jartzearen proposamena egin genuen. Eta zein da, parte hartzean aurrera egiteko proposatzen dugun urrats hori, guk uste dugu horren blokeatuta dagoen gai hau, herritarrek desblokeatu behar dutela, eta herritarrek desblokeatu behar dutela herrigaldeketa batean parte hartuz, eta erabakia herrigaldeketa batean parte hartuta. Uste dugu hori dela bidea, herritarrek erabaki behar dutela, eta herritarrei erabakitzeko eskubide hori eman martzaiela, herritar guztientzako erabilgarria izango den eremu bat dela ustetan, eta beraiek ere erabaki hori hartu behar dutela.